Es un honor dar a conocer al país que se ha instalado el Consejo Nacional de Competencias con el prefecto Gustavo Baroja, el representante de los gobiernos del gobierno autónomo descentralizado de las provincias, el señor ingeniero Jorge Fernando Martínez como representante de las municipalidades y el señor Hugo Quiroz Vallejo como representante de las juntas parroquiales. Como primer punto quisiera destacar el carácter completamente democrático de la conformación del Consejo Nacional de Competencias. Esto se hizo a través de la elección de colegios electorales organizados por una función diferente al Ejecutivo, que es el Consejo Nacional Electoral. A partir de estas elecciones se establecieron cuáles son los miembros del Consejo Nacional de Competencias. En función de lo delimitado por, en este caso, la COTAC, se envió para la instalación en tiempo y forma para constituir el Consejo Nacional de Competencias. Hemos tenido la primera reunión del Consejo Nacional de Competencias en el marco de los artículos 269 que establece principalmente la Constitución y en el marco de la COTAC. Nosotros debemos recordar que la Constitución establece dos sistemas que regulan principalmente al Estado. El uno es el Consejo Nacional de Planificación y el otro es el Consejo Nacional de Competencia. En este momento ha quedado conformado el Consejo Nacional de Competencia. ¿A través de qué? Primero un delegado del Presidente de la República y de ahí un delegado de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Sí quisiera manifestar la nueva etapa, la nueva era que se establece en el proceso de descentralización. Nosotros tuvimos un sistema de descentralización que podríamos decir que era el proceso de descentralización clientelar y de la ley del más fuerte, un modelo a la carta, en la cual se escogía realmente el que quería una competencia, se escogía, era el modelo denominado 1 a 1, que estaba en función de la capacidad de negociación, de lobby político, que generalmente se establecían convenios que nunca se llegaban a cumplir y que no se daban recursos justamente con respecto al proceso de la transferencia de competencias, y era netamente de carácter no participativo. En este caso estamos pasando a un modelo mucho más meritocrático, un modelo más regulado, un modelo ordenado. Cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados tienen sus responsabilidades, pero también tienen sus derechos con respecto a la Constitución y con respecto también al Código COTAC. Es un modelo obligatorio y progresivo, no es que es cada uno según si es que quiere o no establecer responsabilidades. Se establece una comisión de consejo de competencias en la cual cada competencia es transferida con recursos, no es como se daba anteriormente, que se firmaba convenios y luego quedaban abandonados dado que no se transferían los recursos económicos, ¿no? Y a su vez es un carácter que está muy articulado al Consejo de Competencia, al Consejo Nacional de Planificación, en el marco de que sean procesos completamente participativos. En este primer consejo, a más de discutir y de instalar al Consejo Nacional de Competencias, lo que hemos es aprobado una primera propuesta de trabajo para este año. ¿En qué consiste esta propuesta? Consiste primero en que se le da el mandato para construir el Plan Nacional Plurianual de Descentralización. En este plan se establecerá justamente para el periodo que le compete al Consejo cuál van a ser y cómo se van a avanzar en los procesos de descentralización. No obstante, hemos querido ya avanzar en temas de la resolución y para dar señales claras que este proceso político y este proyecto de gobierno claramente requiere y necesita de procesos radicales de descentralización. Hemos avanzado en procesos en donde vamos a avanzar la transferencia efectiva de las primeras competencias. Estas primeras competencias que tomó resolución el Consejo tienen que ver con la transferencia de riego, tránsito y cooperación en un primer momento, y avanzar en temas de línea base con respecto a la vialidad, al tema de infraestructura en educación y salud y al tema productivo, ¿no? Esto ya se tomó la resolución en este Consejo, más allá de lo que establezca el propio Plan Nacional Plurianual de Descentralización.
A su vez, también se habló y se estableció como parte del plan el tema de las ponderaciones para la fórmula para la redistribución de los recursos en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. No es que se estableció las ponderaciones, sino que se le dio el mandato para trabajar en las metodologías que luego permitirán señalar cómo se van a distribuir el 21% de permanentes y el 10% de no permanentes, que como ustedes saben está en la COTA. A su vez se estableció como lineamiento el tema de avanzar en las metodologías sobre el costeo de las competencias de cada uno de lo que se ha mencionado en cada uno de la propuesta de descentralización. Finalmente se estableció el tema, bueno, de cómo vamos hacia un proceso de institucionalización del Consejo de Competencias, que es necesario pasar por ciertos procesos institucionales, y para finalizar se tuvo en conocimiento la propuesta de, en este caso, el alcalde de Quito, de ser parte del Consejo Nacional de Competencia, y la resolución del Consejo Nacional de Competencia es hacer una pregunta al procurador para ver la pertinencia normativa legal de si es que en este caso el Distrito Metropolitano de Quito tiene que entrar como miembro pleno del Consejo Nacional de Competencia en su carácter de zona metropolitana. Esto simplemente como un resumen de la resolución que se ha tomado. Quisiera dar la palabra en este caso a cada uno de los miembros que son parte del Consejo Nacional de Competencia. Gustavo, por favor. Gracias. Buenos días a todos los representantes de los diferentes medios de comunicación. A más de lo que ha señalado nuestro secretario nacional de Centrales, yo quisiera, como representante del CONCOPE, ratificar la decisión política de todos los gobiernos provinciales de participar activa y dinámicamente en la construcción de este proceso de descentralización, de este modelo, que bien lo ha señalado, con marcada diferencia de una propuesta anterior que respondía obviamente a alineamientos políticos absolutamente diferentes, que no hay la relación clientelar ni aquella relación política que era la que decidía las competencias descentralizar, sino que aquí hay una propuesta clara de un desarrollo armónico nacional. Entonces, en este sentido, este modelo de descentralización toma en cuenta acciones como la del fortalecimiento institucional de los niveles de gobierno, toma en cuenta el hecho de la participación ciudadana en estas decisiones claras y definitivas, y obviamente lo que buscamos es el desarrollo de una alianza estratégica y práctica entre el gobierno nacional, obviamente el municipal, el parroquial y el provincial, en procura dar los resultados claros que necesita la ciudadanía. Estamos creando una alternativa de desarrollo que busque la conformación de un país justo, equitativo y solidario, y es claro que no lo logramos hacer si no encontramos los niveles de coordinación totalmente definidos entre los diferentes niveles de gobierno que nos encontramos representados en este momento en el Consejo Nacional de Competencias. Y es necesario, daremos la información a través de los medios de comunicación y a través de las formas que creamos convenientes a la ciudadanía para que sepa qué es y cómo es el país que ellos sueñan, el que soñamos nosotros y el que estamos construyendo. Aquí no es simplemente delegados de los diferentes niveles de gobierno que le dicen a la ciudadanía: esto es lo que pensamos hacer, queremos construir con ellos, y creo que eso nos da la gran diferencia hacia las propuestas que se tenían de descentralización de otros lineamientos políticos e ideológicos diferentes a este, que es el del proceso de revolución ciudadana. Jorge Martínez, representante de los gobiernos municipales. Estimados amigos, delegados de la prensa, yo creo que este es un momento muy importante para el país, porque marca el inicio de la construcción de este modelo que está contenido en la Constitución. Vamos hacia un modelo de Estado descentralizado, y desde luego en ese marco los más de 220 municipios del país esperan con expectativa que la concreción de este modelo surque efecto y finalmente sea parte de la construcción del buen vivir en el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Iniciamos con toda la predisposición para trabajar
en el marco de cumplir estos objetivos. Y creo que hemos aprobado un plan inicial de trabajo que permite establecer ya algunas líneas concretas, específicas, sobre competencias que están contenidas en la Constitución, como responsabilidades exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos ratificado esta mañana nuestra voluntad de trabajo y de servicio al país, con el objeto de que este proceso de descentralización no se detenga y finalmente avance en la comprensión del mismo. Hugo Quiroz, representante de los gobiernos parroquiales. A nombre de los 729 gobiernos parroquiales queremos expresarles el saludo cordial a los miembros de la prensa y a la ciudadanía, quienes hemos sido históricamente excluidos, los habitantes de los territorios rurales. Vemos con optimismo, seguimos viendo con optimismo cómo estos procesos de descentralización, cómo este proceso va a acercar los servicios que en nuestros territorios nunca lo tuvimos. Nos permite decir también que realmente estamos en un cambio de época, y en eso nosotros nos compartimos. Nos permite también a nosotros, los gobiernos parroquiales, hacer los méritos suficientes para que estos servicios se acerquen a nuestros ciudadanos. Pero lo más importante es que es un momento histórico, porque los tres niveles de gobierno estamos estrechamente articulados, convencidos de que este proceso de participación, de descentralización, lo tenemos que asumir con toda la responsabilidad que los habitantes de todos los sectores así lo requieren. Nosotros, como gobiernos parroquiales, estamos convencidos también de que los procesos de planificación son los que realmente nos van a llevar al éxito, a tener un futuro mucho más claro en estos territorios históricamente excluidos. Muchas gracias, compañeros. No sé si es que hay alguna pregunta quizás con respecto al tema de la rueda de prensa. Señor secretario, usted hablaba de que son dos consejos. Actualmente ya está posicionado el Consejo de Competencia. ¿Cómo avanza la creación del otro consejo? No, el otro consejo ya se creó hace el anterior año. Está conformado inclusive a partir de la aprobación del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Tuvimos la reunión, si es que ustedes recuerdan, el 31 de diciembre, y ahí se establecieron los lineamientos de planificación, se hizo la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y se establecieron las nuevas metas de desarrollo que en su debido momento se informó a los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias. Secretario, ¿cuál es la planificación? Se pusieron plazos más bien, plazos para las transferencias de competencias. Se hablaba de los tres primeros que estarían entre ellos, transporte, riego, tránsito y cooperación. ¿Hay plazos para cada uno de esos? Sí, a ustedes se les entregará la resolución. En este caso, a más de tener la propuesta del Plan Plurianual de Descentralización, lo que hemos tomado la decisión es de avanzar en la transferencia de competencias, al menos de riego, vialidad y cooperación, en el transcurso, algunos de este primer trimestre y otros hasta finales de año, ¿no? En función obviamente de lo que establece la COTAD y de lo que establece la Constitución, que tiene que estar muy apegado a la capacidad realmente que tengan los gobiernos autónomos descentralizados. Esto no exime que se pueda avanzar luego de que se apruebe el plan en otras competencias, ¿no? Y también, como bien señalé, avanzar en procesos para este primer año de establecer la línea base para la transferencia de competencias de educación, salud, en términos principalmente de infraestructura, el tema de vialidad y el tema de producción, ¿no? Entonces, el plan que se acaba de aprobar es un plan de trabajo para este primer año de funcionamiento del Consejo Nacional de Competencia. ¿Los lineamientos serán generales, es decir, para todas las ciudades, o se analizará caso por caso? Porque transferir competencias, por ejemplo, no es lo mismo que Quito, que Ibarra. Correcto. Los principales lineamientos que ya establece inclusive la propia COTAD, que tendrá que hacerse un análisis de la capacidad instalada que tiene cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, y en un proceso ordenado tenemos que ir a la transferencia de competencias, pero en un proceso, una vez más, que no es uno a uno, no, o no es el gobierno autónomo que quiere, sino es todos los gobiernos. La competencia se establece con diferentes estrategias y diferentes pasos en función de sus capacidades, ¿no? Señor secretario, se estima que este será un año de transición, ¿no es cierto? Porque mientras se instala el Consejo de Competencias,
hace una evaluación in situ de cuál es la capacidad operativa de los GATS. El presupuesto general del Estado está establecido de acuerdo que los gobiernos autónomos centralizados tienen que ejercer las competencias. Pero si van progresivamente, ¿qué va a pasar con aquellos recursos que no se puedan invertir en las competencias, que no se transfieran en el transcurso del tiempo? No, bueno, para la transferencia de competencias existen 3 pasos, ¿no? La línea base, el costeo y el tema de al final la resolución de la transferencia de competencias. En ese costeo, y a diferencia una vez más del anterior modelo de descentralización, justamente lo que buscamos es que se establezcan claramente cuánto tiene que transferir en este caso el Ministerio de Finanzas a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de lo que ya dice la normativa, que es el Código de Planificación y Finanzas Públicas, y en este caso también la COTAD, ¿no? el Código de Ordenamiento Territorial y de Descentralización. Entonces, en ese marco, ahí está ya la normativa con respecto al tema de los recursos financieros. Muchas gracias, compañeros. Gracias.